en este domingo, así que prepárese, alístese para recibir lo que Dios quiere decirnos hoy. Amén. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan hoy, ¿verdad? Le damos gloria a Dios. Siéntese, como dice la pastora, siéntese en su casa, siéntese bienvenido, igualmente los de casa. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lo que quiero compartirles en esta mañana, amados hermanos, es algo que lleva por título: cuida lo que crees. Cuida lo que crees. ¿Por qué es necesario cuidar lo que usted y yo creemos como iglesia? ¿Por qué es necesario? Tenemos que esforzarnos y esmerarnos porque lo que creamos sea la verdad, esté dentro de la palabra de Dios. Amén. Y no solamente cosas ahí extrañas, o como más adelante lo va a mencionar el apóstol Pablo acá en lo que vamos a leer. De hecho, podemos ir de una vez, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, en los versículos del 1 al 3. Damos gloria al Señor. Al final de la palabra de esta mañana, ¿sí?, le voy a lanzar un reto, amada iglesia. Le voy a lanzar un reto. O no sé, nos vamos a lanzar un reto todos, ¿verdad? Para que no suene como que yo estoy excluido, no. Vamos a lanzarnos un reto. Ya llegó, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Oiga, aquí hay algo escondido detrás de eso que acabo de leer, ¿sí? Y es esto: y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. Usted y yo debemos esforzarnos, iglesia, por conocer la verdad de Dios. No lo que yo, puedo tomar asiento, perdón. No lo que yo quiero creer, no lo que a mí me gusta creer, sino creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ay, hermano, pero sí, a veces estamos en la iglesia así, amados hermanos, creyendo las partes que nos gustan creer. Y usted y yo debemos esforzarnos por conocer la verdad y conocer todo el consejo de la palabra de Dios. No solamente las partes que nos gustan, no solo las partes que se nos hacen atractivas, no solo las partes que usted dice, ay, qué bonito eso. No, todo. Ahora, yendo a los versículos que hemos leído esta mañana, dice, Pablo escribe esa carta a su discípulo Timoteo con la intención de ponerlo bajo aviso para que estuviese listo para cuando viniera la apostasía. Ya casi vamos a ver qué significa esa palabra ahí. ¿Sí? Es lo que el apóstol Pablo está haciendo con Timoteo, poniéndolo bajo aviso. ¿De qué? De que va a llegar un momento donde la gente ya no va a querer escuchar la verdad, escuchar la palabra de Dios, sino va a querer escuchar lo que ellos quieren que se les predique. Porque hay iglesias, amados hermanos, que les gusta eso, que se les predique lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? ¿Y como qué cosas, hermano? Como que todos van a ser millonarios, como que todos van a andar paseando por todo el mundo, como que, ¿me explico? Como que vas a tener un ministerio de millones de personas.
cosas de ese tipo, que vas a prosperar en todo lo que hagas. Cosas como esas, hermano. Pero usted y yo debemos entender que el consejo de Dios, el centro del consejo de Dios, no es el hombre. ¿Me siguen? ¿Está aquí, hermano? El centro del consejo de Dios no es el hombre. Es Dios rescatando al hombre, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque usted y yo estábamos y de alguna manera seguimos infectados de esa enfermedad que solamente la sangre de Cristo puede limpiar, puede quitar de nuestra vida. Amén. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Entonces debemos, amados hermanos, esforzarnos. Decía la última parte que leí ahí de esos 3 versículos, que han conocido la verdad. Pregúntese usted, ¿yo he conocido la verdad? ¿Conozco la verdad de Dios? ¿Conozco el consejo de Dios? ¿Acaso usted mismo se pregunta? Pero como le decía hace un momento, Pablo le dice a Timoteo que se prepare. ¿Cómo se imagina usted que verían Pablo y Timoteo hoy en día, este tiempo, con respecto a la apostasía? Bueno, hermano, es que no ha dicho que perdón. Apostasía es apartarse o abandonar los principios del Evangelio. En una sola palabra es abandonar la fe. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros los que estamos acá esta mañana conocemos a alguien que ya hizo eso. Abandonó la fe. Abandonó al Señor. Perdón. Abandonó la iglesia. Estoy seguro que nosotros conocemos a alguien que ya hizo eso. Entonces, la iglesia de Cristo, amados hermanos, la iglesia de Cristo siempre ha tenido una lucha contra la apostasía, aún en el tiempo de Pablo y Timoteo. Y le hacía la mención hace un momento de cómo cree usted que verían en este día, hoy, que estamos hoy, ya me perdió, 20 de agosto del 2023, cómo verían Pablo y Timoteo la apostasía. ¿Cómo lo verían? Gracias, hermano. Usted me conoce, ¿verdad? Ahora póngela allá. Bueno, está bien. ¿Cómo se imagina que lo verían? ¿Cómo se imagina que lo verían, hermanos? ¿Sabe? Yo pienso... bueno, déjenme ahí entonces. Gracias. ¿Sabe? Yo pienso, amada iglesia, que se les pararía el pelo. Se les pararía el pelo, Verá lo que hemos llegado en pleno siglo XXI. No pensemos que esta es una lucha de ahora. Es una lucha que la iglesia ha tenido todo el tiempo. Pablo y Timoteo y todos los discípulos enfrentaron el engaño, la mentira y las falsas doctrinas de hombres que se levantaron para confundir y engañar al pueblo de Dios. Los discípulos y Pablo y Timoteo y todos ellos enfrentaron el engaño, enfrentaron la mentira que esas personas hacían para que las personas que se habían vuelto al Señor abandonaran su fe, dejaran de creer, abandonaran, ¿verdad? Y posiblemente en alguna película, algún día usted y yo lo vimos, al punto que llegaban donde martirizaban a los cristianos. Los ponían en el circo, los ponían en cruces, los ponían en estacas, los ponían en hogueras, los partían a la mitad, los echaban en calderos de aceite hirviendo. ¿Todo para qué? Para que abandonaran y renegaran de su fe en Cristo Jesús. Ese mismo espíritu que se movía en ese tiempo, por llamarlo de alguna forma, amados hermanos, es un espíritu, es un mover, es un pensamiento que hoy sigue vigente, que hoy sigue al día, hoy sigue funcionando. Y usted y yo como iglesia tenemos que estar apercibidos de conocer la verdad de Dios.
¿Me sigue? De conocer la verdad de Dios. Amén. La diferencia que Pablo dice que eso iba a aumentar en los últimos días. Y hoy hemos visto un gran aumento de falsas doctrinas y engaños sobre la palabra del Señor. Ay, hermanos, que aquí nosotros no pensamos en eso. Pues deberíamos pensar, iglesia. Deberíamos pensar en esas cosas. ¿Sí? La sabiduría de los abuelos era carga, ¿verdad que sí? Y los abuelos decían que el que no ha visto un altar delante de cualquier horno viejo se persigue. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que el que no conoce la verdad va a ser engañado, que el que no conoce la verdad muy pronto va a renegar, que el que no conoce la verdad muy pronto va a claudicar, que el que no conoce la verdad muy pronto se va a desanimar y se va a apartar del Señor, de la iglesia y de la palabra de Dios. Eso es lo que sucede, amada iglesia. El versículo o los versículos que hemos leído esta mañana dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta cómo lo califica Pablo? ¿Cuáles son los calificativos que le pone? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amada iglesia, es que precisamente eso es lo que se convierte en todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas, todas esas cosas que a veces bombardean a la iglesia, si no se apegan a la palabra de Dios, si no están de acuerdo a la palabra de Dios, eso es en lo que se convierte. Y a veces, déjenme decirles, esas enseñanzas, esas doctrinas, esas ideas, esos pensamientos son muy atractivos. Y si usted no está preparado en la verdad, déjeme decirle que le va a costar ver dónde es que está el error, dónde es que está la falla, dónde es que está mal. Por eso, vuelvo e insisto, usted y yo tenemos que conocer la verdad. ¿Sí? Ayer estábamos en el discipulado y veíamos una parte ahí y hablaba sobre que un cajero en un banco no necesita conocer toda la cantidad de billetes falsos que existan. Un cajero en un banco necesita conocer solamente un billete, el verdadero. Solamente el billete verdadero necesita conocer. Y si ese cajero logra conocer al pie de la letra cómo es ese billete verdadero, nadie lo va a engañar con uno falso. ¿Me explico, iglesia? Entonces usted y yo necesitamos conocer la verdad de Dios, conocer todo el consejo de Dios, me guste o no nos guste, para que cuando la herejía, el disparate se aparezca, usted va a saber dónde está el error, dónde está la falla. Pero déjeme decir, iglesia, ¿sabe cuál es el problema? Con todo respeto lo digo, nos hemos vuelto muy vagabundos, nos hemos vuelto muy perezosos. ¿Por qué? Porque usted solamente, muchos, no digo que todos, pero muchas veces venimos solamente y comemos en la mañana del domingo. Me refiero, comemos la palabra. Solamente ¿quién vive con una comida a la semana? ¿Quién vive con una comida a la semana? ¿Se da cuenta por qué existen los cristianos espiritualmente desnutridos, espiritualmente anémicos? ¿Por qué? Porque comen una vez a la semana. Y usted y yo no debemos conformarnos con él. Ay, hermano, es que yo no entiendo nada de la palabra. Y dígame si es verdad o no lo que le voy a decir. Cuando usted no entiende nada de la palabra, ¿qué hace? Cierra la Biblia. ¿Verdad que sí? Ay, yo no entiendo nada. No se trata de eso, iglesia. Se trata de que usted y yo perseveremos y vayamos y sigamos y sigamos y sigamos. Obviamente en la Biblia hay algunos pasajes que
se le denominan pasajes oscuros. No porque sean diabólicos, no porque sean satánicos, sino porque algunos de esos pasajes son de difícil entendimiento, ¿sí? Pero el 95% de la palabra no es de difícil entendimiento. El 95% de la palabra no es de difícil comprensión. Pero sí es necesario que usted y yo nos sentemos a leer, a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en ella, a escudriñar lo que ella dice. ¿Para qué, hermano? Para que usted conozca la verdad, para que usted conozca el consejo de Dios. Sí, hermano, pero es que el pastor y la pastora y todo lo que predique, sí, no importa lo que nosotros hagamos. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios, es apegarme a la palabra de Dios. Pero su responsabilidad también es estudiar la palabra de Dios. Su responsabilidad es conocer a Dios a través de la palabra. Ve, que no es muy popular eso. Gloria a Dios. Pero yo sé que ustedes siempre me aman, que les diga la verdad. Gloria al Señor. Quiero ir desglosando ahí esos versículos que acabamos de leer. Y yo tengo algunas preguntas que yo voy a ir haciendo. Obviamente son preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la pregunta va la respuesta, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice. Primera pregunta. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que está diciendo que en los postreros tiempos habrán hombres que apostatarán de la fe? Aquí hombres se refiere a hombres y mujeres, obviamente, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Ve lo que dice. Pero el Espíritu dice. Ahora, vea la palabra que sigue ahí. ¿Cuál es la palabra? Claramente. Es que no hay mucho que buscar, hermano. No hay que buscar significados espiritualoides ni nada por el estilo. El Espíritu Santo dice claramente. ¿Y qué es lo que el Espíritu está diciendo claramente? ¿Qué es lo que él está diciendo? Pero vayamos por partes. ¿Quién es el que lo dice? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para que ellos escribiesen la palabra de Dios. El Espíritu Santo sopló sobre cada uno de esos hombres que escribieron la palabra para que ellos escribieran no lo que se les antojaba, no lo que a ellos se les ocurría, no lo que ellos pensaban, esto va a ser bonito para los hermanos allá en el año 2023. Ni tan siquiera tenían en su mente este tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero sí el Espíritu Santo sopló e inspiró sobre ellos para que ellos escribieran lo necesario, lo que usted y yo necesitamos para este tiempo. ¿Me sigue, iglesia? Lo que usted y yo necesitamos para este tiempo. Entonces, como el Espíritu Santo fue el que sopló y dio ese aliento para que se escribiera la palabra de Dios, ninguna persona, escúcheme esto, ninguna persona en el mundo tiene el conocimiento de la palabra como lo tiene el Espíritu Santo. Nadie en este mundo tiene el conocimiento que tiene el Espíritu Santo de la palabra como lo tiene él. Nadie. Solamente el Espíritu Santo tiene ese conocimiento. Ahora sí nos damos cuenta porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, les conviene que me vaya, porque si yo me voy, vamos a enviar al Consolador. Bueno, eso está un poquito más adelante, pero, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esto, amados hermanos? Porque es tan importante saber y entender que el Espíritu Santo es la única persona que tiene el conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, nosotros podemos encontrar enseñanzas y doctrinas que pueden ser de muy difícil comprensión. Podemos encontrar enseñanzas y doctrinas que de difícil saber si son verdaderas o falsas. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, iglesia. El enemigo es astuto, pero más astuto debemos ser usted y yo. Amén. Más astuto, más inteligente. Entonces, son de difícil saber si son verdaderas o falsas.
Ahora, ¿quién sería el mejor para guiarnos, para saber si son verdaderas o son falsas? ¿Quién sería la mejor persona para guiarnos, para saber si es falso o es verdadero? Eso que nos están enseñando, eso que estamos escuchando, ¿quién sería la mejor persona? El Espíritu Santo, ¿verdad? Así que dele gracias a Dios en esta mañana por el Espíritu Santo. Amén. Dele gracias a Dios. Vamos a estar leyendo en Juan. Vaya ahí un momentito o vayamos allá a Juan capítulo 14. Lo que le hablaba hace unos segunditos. Juan 14, 24 y 26. Juan 14, 24 al 26. Fíjense cómo arranca lo que queremos leer en esta mañana. El que no me ama, el que no me ama, el que no me ama, no guardará mis palabras. Iglesia. Y la palabra que habéis oído no es mía. ¿Quién está hablando ahí, hermana iglesia? Está hablando Jesús. Sino del Padre que me envió. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué dice? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Jesús dice que Él está hablando las palabras ¿de quién? Del Padre. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no ponernos en las manos del Espíritu Santo? A través de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo a través de la palabra, iglesia? Mire, porque hay gente que son manipuladores y usan la frase, el Espíritu Santo me dijo. Ah, es que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y con esas frases, con esas actitudes, usted y yo debemos tener cuidado. Mucho cuidado. Como jugar con un revólver cargado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, lo que dijo, tiene que venir de acá. Tiene que estar acá. Y hay infinidades de doctrinas, amada iglesia, infinidad de religiones, infinidad de sectas que han salido de el Espíritu Santo me dijo. Entonces, ¿por qué no ponernos en las manos del Espíritu Santo? ¿Quién es el que está diciendo acá que en los postreros días va a haber esa apostasía? ¿Quién lo está diciendo? Claramente el Espíritu Santo lo dice. ¿A través de qué lo dice? Bueno, lo vamos a ver a través de qué. Dele vuelta ya a la página. San Juan capítulo 16. Versículo 13 al 15. No sé si le dije, ¿verdad? Al final quiero lanzarle un reto. Sí le dije, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya no me acuerdo. Pero al final le quiero lanzar un reto. San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Oyó el título que le da Jesús al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. El que habla la verdad. El que nos enseña la verdad. Debe ser que seguramente hay otro espíritu que es el que enseña la mentira. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Oiga qué lindo lo que dice. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe qué me enseñan a mí esos pasajes que acabo de leer, hermano? La unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno está hablando una cosa ni está diciendo otra, ninguno se está contradiciendo, todos están hablando en un mismo sentido, todos están hablando en una misma dirección. Okay, el Espíritu Santo le va a enseñar, dice Jesús, es de lo mío, y ya ustedes saben que lo mío es lo que tiene el Padre. ¿Me explico? Hay unidad, hay acuerdo, no hay engaño, no hay distorsión de lo que está hablando el Espíritu Santo, de lo que está hablando Jesús, de lo que está hablando Dios. Ahora sí, la pregunta, ¿por medio de qué lo dice? ¿Por medio de qué lo dice? La primera pregunta era, ¿quién lo dice? Bueno, la respuesta es, el Espíritu Santo dice claramente. La segunda pregunta es, ¿por medio de qué lo dice? ¿Por medio de qué lo dice? Claramente el Espíritu Santo nos guía, dice, nos guía y habla a través, como ya lo he dicho en esta mañana, a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que nos dice cuál doctrina o enseñanza es la verdadera. Es la palabra de Dios la que nos dice y nos aclara el entendimiento cuál doctrina es la verdadera, cuál enseñanza es la correcta, iglesia. Por eso esto lleva por título, cuida lo que crees. Cuida lo que crees. No vaya a ser que de pronto nos encontremos que estamos creyendo alguna cosa que no es bíblica, alguna cosa que no está en la palabra, alguna cosa que no viene de Dios. Ay, hermano, ¿pero cómo? Claro que sí. Claro que sí, iglesia. Claro que sí. Tengamos ese cuidado. ¿A través de qué lo dice o por medio de qué lo dice? De la palabra de Dios. ¿Verdad? Y ella es la que nos enseña y nos dice cuál doctrina o enseñanza es la correcta. Un poquito de historia. En el año de 1517, un hombre llamado Martín Lutero pegó 95 tesis, 95 ideas que él sacó de la palabra de Dios, no de que él se le ocurrió, ¿sí? Las pegó en la puerta de una iglesia. Ahí, para los que han leído y han profundizado en eso, inicia algo que se llama la Reforma Protestante, ¿sí? Y esas 95 tesis, con el pasar de los años, se volvieron en 5 encabezados. 5 encabezados. Uno de esos encabezados se llama Sola Escritura. Sola Escritura. ¿Qué es lo que quería decir Martín Lutero con ese encabezado de Sola Escritura? Que lo único que tiene autoridad y valor sobre el cristiano es la palabra de Dios. No hay otra fuente de autoridad, no hay otra fuente de poder, no hay otra fuente para guiar al pueblo de Dios, sino solamente la Escritura. Amén. ¿Y por qué hizo eso, hermano? Bueno, usted debe saber un poquito ahí de la historia, y si no lo sabe, vamos a explicar un poquitito rápidamente, ¿verdad? Martín Lutero pega esas 95 tesis en la puerta de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia romanista de aquel tiempo se había pervertido. Y ellos andaban vendiendo indulgencias. ¿Qué es vendiendo indulgencias? Vendiendo el perdón de los pecados a las personas. Usted cogía y pagaba lo que tenía que pagar y le daban un escrito donde decía, el Papa lo perdonó de todos sus pecados. Hermano, y habían para gente que ya había muerto y pecados futuros. ¿Ah? La iglesia romanista puso a cargo de eso a un hombre que se llamó Johann Testel, ¿sí? Y ese hombre era capaz de vender, bueno, hasta a su mamá.
tenía una historia para vender y el hombre vendía esas indulgencias. Cuenta la historia que por ahí en algún momento alguien le dijo: ¿qué es eso que vende? Este es el perdón de los pecados. Ah, ¿de verdad? Y iba entrando al pueblo y él llevaba un cofre y él decía: tan pronto la moneda suena en el fondo del cofre, el alma salta del infierno. Y ese otro hombre que se lo topó le dijo: ah, ¿verdad? Eso es para el perdón de pecados. Y dice que él le compró uno. El tipo le compró uno. Aquí tengo mi indulgencia. Cuando venía para afuera del pueblo, se lo topó y traía el cofre, ya usted se imagina cómo, llenito, ¿verdad? ¿Usted sabe qué hizo el hombre? Lo mató. Tengo el perdón de mis pecados. Y le robó todo el dinero a aquel hombre que lo vendía. La pregunta que salta ante todo esto, hermana iglesia, ¿sabe cuál es? ¿A dónde dice eso la palabra de Dios? ¿A dónde dice que una institución o un gobierno o lo que fuese una religión puede vender el perdón de los pecados? ¿A dónde dice eso en la Biblia? Por esa razón Martín Lutero dijo: no, dejémonos de historias. Tenemos que ir, santísimo Señor. Tenemos que volver a ¿qué? Aquí estamos, hermano, aquí, venga, no se vayan. ¿Sí? Tenemos que volver al principio de la palabra de Dios. Por eso él hace sus encabezados, el de sola escritura, ¿sí? O sea, solamente la palabra. Tal vez usted se pregunta: ¿y cuáles son los otros, hermanos? Bueno, los otros son sola gratia, que es que somos salvos solamente por gracia. Amén. Otro era solus Christus. ¿Cuál es ese? Solamente por Cristo. Solamente por Cristo. ¿Y cuál es el otro? Sola fide, solamente por la fe. Y el último, y el que a mí siempre más me gusta, es uno que se llama soli deo gloria. ¿Qué quiere decir eso? Solamente a Dios sea la gloria. Bueno, sigo entonces, para que nos dé tiempo, hermanos. ¿Por medio de qué lo está diciendo? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra que el Espíritu Santo nos está hablando. Nos va a hablar siempre, amada iglesia. No por visiones raras. Bueno, Dios puede hablar por visiones, pero aunque Dios nos hable por una visión o Dios nos hable por un sueño, usted y yo tenemos que filtrar esa visión o un sueño por la palabra de Dios. Hay gente que piensa que todo lo que sueña es de Dios. Hay gente que piensa que todas las visiones que ve son de Dios. No, hermano, y a veces es que comemos mucho a la hora de dormir. Y está soñando usted con cosas ahí raras. Hermano, lo que pasa es que usted no cree que Dios pueda hablar por un sueño. No, yo sí creo que Dios puede hablar por un sueño. Lo que no creo es que todos los sueños sean de Dios. Fíjelo por la palabra. Páselo por la palabra. Amén. Segunda de Pedro. Vayamos ahí un momentito a ver un par de citas que tenemos acá. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué es necesario conocer esa verdad? Porque es necesario conocer y estar en relación con el Espíritu Santo. Porque es necesario conocer la palabra de Dios. Vea lo que dice Pedro aquí en la segunda carta, en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No solamente hubo, hermanos, no solamente hubo. Hay falsos profetas. Hay falsos profetas. Dice entre el pueblo. Y vea que ahí lo dice. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se da cuenta, hermano? Pedro nos está poniendo sobre aviso.
¿De qué? Porque en aquel tiempo hubieron falsos profetas. Y en estos tiempos habrán falsos profetas y falsos maestros. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que estar apercibidos, iglesia. Que no nos engañen. Siga un poquito para adelante. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Amados, aquí vamos a decir, ¿se acuerda que hace un tiempo atrás yo bueno, no sé los que estuvieron, ¿verdad? Les mencioné de una herejía que nos comentó el hermano Edgar en su predicación. Y yo les dije, no les voy a decir cuál es. Hoy vengo de buenas y sí le voy a decir cuál es. Sí le voy a decir cuál es. Así que pare la oreja. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Este es Juan escribiendo esta carta. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Sabe la razón por la cual Juan escribe eso? Juan escribe eso porque en aquel momento había una herejía. Y esa herejía se llamaba o se llama docetismo. ¿Qué quiere decir docetismo? Docetismo quiere decir apariencia, aparentemente. ¿Y cuál era el principio de esa herejía? Que Cristo no tenía un cuerpo de carne y hueso. Que el Cristo que todos vieron caminar, que todos vieron hacer milagros, que todos lo vieron clavado ahí en la cruz, era un cuerpo, o sea, más bien no era un cuerpo, era como un holograma, era como algo, como un fantasma. ¿Por qué? Porque los docetistas creían en el materialismo, que el materialismo es malo. Entonces todo lo que tiene el cuerpo, todo lo que es material, para ellos era malo. Entonces ellos decían, ¿cómo va a ser posible que Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, tenga un cuerpo físico si eso es malo? Y era una herejía que se había introducido dentro de la iglesia de aquel tiempo. Y había muchos que habían sido engañados. Sí, claro, con razón resucitó, con razón desapareció de la tumba, con razón, ¿sí? Por eso es que Juan escribe esto para contrarrestar esa herejía. ¿Se da cuenta, hermano? Y él dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Cristo no vino en carne, ese es del anticristo. ¿Me explico, hermanos? Entonces ahí vemos un ejemplo de la necesidad de poder conocer la verdad de la palabra, la verdad de Dios. ¿Sí? Máxime, como le decía antes, hay a veces doctrinas y enseñanzas que son muy sutiles, muy fácil de engañarnos, si usted y yo no conocemos la verdad. ¿Amén? ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo lo dice claramente. ¿Cómo lo dice? Por medio de su palabra. ¿En qué tiempo sería esto, amados hermanos? ¿En qué tiempo sería esto? Volvamos a nuestra cita. En 1 de Timoteo. Gloria a Dios. Dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempo sería esto? 1 Timoteo capítulo 4, ¿se acuerdan? Pues la cita con la que iniciamos. En los últimos tiempos, en estos últimos tiempos, amada iglesia, hemos visto un crecimiento de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, ¿sí? Y usted y yo necesitamos conocer la verdad de Dios. Doctrinas como la de la prosperidad, ¿sí? Doctrinas como la del movimiento de fe. Por eso le decía, tengamos cuidado en lo que creemos. Doctrinas como el de confiéselo, declárelo, dígalo, decrételo. ¿Sabe quién es el único que puede decretar y que sucede? El rey. El rey hacía un edicto y escribía una ley, y eso era un decreto. Eso se cumplía sí, porque el que lo escribió fue el rey. Hay enseñanzas hoy en día muy sutiles, amados hermanos, que engañan a las personas. Por allá anda alguna doctrina que dice que el Espíritu Santo es una mujer. Sí, porque si Dios es padre y tenemos un hijo, ¿dónde está la mamá? ¿Vio? ¿Dónde está la mamá? Entonces el Espíritu Santo es una mujer. Andan infinidad de doctrinas, amados hermanos. Ha habido un aumento. Y debido a este tiempo tan peligroso que estamos viviendo, nosotros como hijos de Dios, como su iglesia, no podemos ignorar esa situación, amados hermanos. No podemos ignorar esa situación. Por eso debemos hacer conciencia y esforzarnos para conocer la palabra, para meditar en la palabra, para vivir en la palabra de Dios siempre, siempre. Aunque usted no diga amén, no importa, no importa. Debemos hacer un esfuerzo. Nosotros debemos esforzarnos, amados hermanos, en estos últimos tiempos. Voy a decírselo así, con anestesia, pero se lo voy a decir. No debemos estar jugando a los cristianitos. No debemos estar jugando a la iglesita. Tenemos que ser radicales, amados hermanos. En somos o somos cristianos. Te pensó que decir o no somos. No. O somos cristianos, amada iglesia. Tenemos que aprender a ser radicales en eso. Y no volvernos ese tipo de cristiano religioso. ¿Sí? ¿Cómo religioso, hermano? Sí. Ahí en la iglesia tradicional dicen que reza y peca en pata. Ya fui el jueves, entonces no voy el domingo. No voy el domingo, entonces veo el mensaje por el ¿cómo se llama? Por el YouTube o por el WhatsApp. No, hermanos. Los tiempos que estamos son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Tiempos donde lo único que nos va a salvar, amados hermanos, no la salvación con Dios, no. Lo único que nos va a salvar de poder seguir perseverando es conocer la verdad, estar en la verdad, ¿sí? Y no jugar a la iglesia, no jugar al cristianito. No debemos conocer la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque si no podemos correr el riesgo de ser engañados, hermanos, porque vivimos en tiempos peligrosos. Gloria al Señor. Necesitamos, amada iglesia, usted y yo, conocer la verdad de Dios. Segundo de Timoteo, dale vuelta. Vamos a otra cosa mejor, hermanos.
1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Segunda, es para ver si están todas ustedes. Sí los quería agarrar. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Este es de nuevo Pablo, ¿sí? Dándole consejería a su discípulo Timoteo, ¿sí? Estoy en el punto de que en qué tiempo será. Bueno, será en un tiempo difícil, donde va a aumentar la apostasía, van a haber muchos inventos, van a haber muchas herejías, van a haber muchas doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Entonces, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo con respecto a eso? Ve lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. Dice Pablo: te encarezco delante de Dios. Oiga la aseveración que hace Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. O sea, te lo estoy pidiendo por la venida de Cristo, Timoteo. Te lo estoy pidiendo por la venida de Cristo, por favor. ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. No prediques inventos, no prediques fábulas, no prediques... No. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué, Pablo? Porque tengo que hacerlo así, porque tengo que apegarme a la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y volverán a fábulas. Pablo, ahora entiendo, dice Timoteo. Ahora entiendo que tengo que apegarme a la palabra. Tengo que predicar la palabra. No fábulas, no engaños, no inventos humanos, no inventos de engaños, de espíritus engañadores. No tengo que apegarme a la palabra. Porque Pablo le dice a Timoteo que llegará el día donde se van a amontonar las personas en las iglesias, donde se les predique lo que ellos quieren oír. Como le dice un momento. Claro que sí. Claro que sí. Se les predica lo que ellos quieren oír. Hermano, tú eres un campeón. El campeón que está en ti. 3 puntos para que alcances el éxito. Saca lo mejor que hay en ti, porque tú te lo mereces. Palabras 100% centradas en el hombre. Decíamos hace un momento que qué significaba apostatar. Apostatar es apartarse, abandonar los principios del Evangelio de Cristo. Y eso es precisamente lo que hacen esas doctrinas de hombres. Lo que quieren hacer en nosotros es que abandonemos la palabra de Dios y sus principios. No sé si usted ya lo ha escuchado o no, ¿sí? Pero hay un montón de ideas ahora. Reescribamos la Biblia. Vamos a reescribir la Biblia. Vamos a decirle a la inteligencia, ¿cómo se llama esa? Virtual. Artificial, gracias, ¿verdad? Vamos a decirle a la inteligencia esa que nos escriba una nueva Biblia, donde todos nos sintamos bien, donde todos nos sintamos cómodos, donde no sintamos la presión de nada. Y Jesús dijo: solo hay 2 caminos, el camino ancho y el camino angosto. Y en el camino angosto usted va a ir apretujado, hermano. En el camino angosto vamos a ir incómodos. En el camino angosto vamos a ir ahí. Pero vamos a ir por ese camino. Porque dice la Biblia que ancho y espacioso es el camino que lleva a ¿dónde, hermana Selena? Que lleva a la perdición. ¿Me sigue, iglesia? ¿Me sigue?
Hoy en día escuchamos cosas como esas. La Biblia, no, pues es un libro arcaico, es un libro medieval, es un libro que lo único que le falta es estar escrito en puras piedras, ya para qué, ¿verdad? Pero déjame decir una cosa, hermano, la Biblia sigue estando al día como cuando fue escrita por primera vez. Sigue estando al día, ¿por qué? Porque sigue atacando la condición del ser humano. ¿Sí? Sigue diciéndole al ser humano, estás mal, necesitas de Cristo, necesitas del sacrificio de Cristo. Sigue diciéndonos eso, amados hermanos. Y esas doctrinas lo que quieren es hacer que usted y yo nos apartemos de esos principios de Dios, de esos principios de la palabra de Dios. Ahora debemos entender que esas doctrinas no vienen a nosotros, no vienen a nosotros como cosas enseñadas, raras, diabólicas, ¿verdad? Sino que vendrán como verdades, como realidades, ¿sí? Para que los que no conocen la verdad sean engañados. Déjeme decirle esto, hermano, por aquello que usted vaya a pensar otra cosa. Cuando un día lo dije allá en el grupo discipular, cuando yo menciono alguna situación de alguna religión o alguna iglesia, yo nunca estoy criticando a las personas, no estoy señalando a las personas que están en esa religión. Lo que estoy hablando y señalando es la doctrina de esa religión, ¿sí? De esa religión. A eso es lo que muchas veces, lo que me refiero cuando hablo de alguna situación con alguna religión. No de las personas, ¿sí? Sino de los puntos doctrinales que ellos enseñan. Ok, sigo acá para ir casi concluyendo, amados hermanos. ¿Por qué prohíben cosas? ¿Cómo, hermano, que prohíben cosas? Vea lo que dice ahí donde estábamos en 1 de Timoteo, en capítulo 4. Dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Por qué prohíben estas cosas? ¿Por qué prohíben cosas? Ese tipo de enseñanza, ese tipo de doctrina, ese tipo de iglesias. Sencillo. Porque el poner prohibiciones le da el control de las personas. Le da el control de las personas, ¿verdad? De esas doctrinas de engaño y de demonios, lo que quieren hacer es controlar lo que hacen las personas. Lo que hacen las personas. Y así dominarlas, ¿verdad? ¿Qué es importante conocer? ¿Qué es importante conocer? Sencillo, amados hermanos, conocer la verdad de la palabra es el antídoto para no caer en falsas doctrinas, en la apostasía, ¿verdad? Y en la apostasía, conocer la verdad de la palabra guardará nuestro corazón, ¿sí? Cuando usted y yo conocemos la verdad, como decía al final del versículo 3, y los que han conocido la verdad. Eso va a ser un antídoto en contra de la mentira, en contra del engaño. Por último, Hechos capítulo 17. Hechos 17:11. ¿Qué digo? Ya lo que dice Hechos 17:11. Esta es la actitud que usted y yo deberíamos tener. Esta es la actitud que usted y yo deberíamos practicar. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Le pongo un poquito de contexto para que lo pueda comprender mejor. Pablo y Silas, ¿verdad?, están predicando. Ellos andan de pueblo en pueblo,
pasan por Tesalónica y en Tesalónica le predican a la gente y lo ven lo que las personas hacen, están ahí con ellos y salen y se van. Caminan un poco más y llegan a otro lugar que se llama Berea. Y allá en Berea le predican a otro grupo de personas y ellos empiezan a ver lo que esas personas hacían. Esas personas escuchaban la palabra que Pablo daba y dice que se iban para su casa y en su casa empezaban a buscar en las escrituras a ver si lo que Pablo les había comentado era verdad. Esa es la actitud que debe tener la iglesia hoy en día. No tragarnos todo en grueso, lo que nos dijeron, sino escudriñar, ir a la casa y verificar. ¿Quiere que le diga un contra que tenemos? Es que, hermanos, si no tomamos una nota, si no apuntamos algo, ¿qué vamos a ir a verificar? Hay una estadística que dice que 72 horas después del sermón del domingo, usted ya olvidó el 95% del mensaje. ¿Qué significa, hermano, eso que acaba de decir? Sencillo, que por ahí del miércoles usted ya no se acuerda casi nada de lo que se predicó el domingo hoy acá. Si se lo deja a la mente. Pero si usted toma apunte, si usted escribe, por lo menos las citas, alguna idea, usted dice, uy, eso que el hermano dijo me sonó una frase bonita, voy a escribir. Eso nos ayuda y nos sirve para después a esa palabra seguirle dando vuelta, ¿verdad? O como dicen en el campo, seguir rumiando, ¿sí? Seguir dándole vuelta a esa palabra, ¿sí? Pero no escribimos, no tomamos nota, no hacemos nada, se lo dejamos todo a la mente, ¿sí? Y un día un señor me confrontó y me dijo, claro, es que usted está muy joven y a usted no se le olvida nada. Le digo, hermano, vea, yo lo apunto todo porque no puedo dejárselo todo a la mente, tengo que apuntarlo. ¿Me explico, iglesia? ¿Me doy a entender, iglesia? Es que ¿cómo queremos crecer si no estudiamos, si no nos preparamos, si no llegamos al conocimiento de la palabra? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos crecer, iglesia? Allá por el siglo IV hubo un hombre que se llamó Jerónimo y él dijo esta frase: ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. El que no conoce la Biblia, el que no conoce la palabra, no conoce a Cristo. No lo conoce. Entonces, no te quedes con todo lo que te dicen a un hermano, ni aún con lo que yo te estoy diciendo. Tu responsabilidad es ir a buscar y ver si es verdad lo que te están hablando. Conocer la verdad de Dios y su palabra es lo más importante en nuestra vida como cristianos. Es lo más importante. Es lo más importante, conocer la Biblia, conocer la verdad de Dios, conocer la palabra, es lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra vamos a conocer a Cristo. Conociendo la palabra tenemos comunión con el Espíritu Santo. Es lo más importante en nuestra vida cristiana. Conociendo la palabra conocerás a Dios, conocerás al Espíritu Santo y tendrás una relación con Él. David, yo tengo una cancioncita ahí, entonces, no problema, gracias. Amén. Gloria al Señor. Le dije, hermano, que yo al final quería mandarle un reto. Y se lo voy a mandar. Gloria al Señor. Esto se llama te reto. Te reto a que te cuestiones a ti mismo. Que no creas tus propias verdades sin verificarlas. Cuestiona todo lo que hasta ahora te han enseñado, pues solo lo realmente cierto pasará la prueba de la palabra. No tragues entero, pregunta, investiga, pon en tela de juicio. Es verdad que creemos por fe, pero no es una fe ciega. Nuestra fe está basada en la verdad objetiva de la palabra. Amén, que la palabra enseña. Y sí, durante años nos han enseñado diferente, pero el tiempo no es un argumento suficiente contra la verdad.
Te reto a que escuches la Biblia antes que tu corazón, pues este engañoso es más que cualquier otra cosa. Te reto a no hacer de tus experiencias doctrinas, sin importar qué tanto lloraste o cuán bien te sentiste. No me creas a mí, no le creas a nadie, por más títulos o diplomas que tengan, que puedan tener. Si su argumento con la Biblia no se puede sostener, te reto a que leas la Biblia con una mente abierta y un corazón dispuesto. Te reto.